Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de sensibilidad e integración central de la sensibilidad somática. Los integrantes del equipo somos Galvez Moreno Miguel Antonio, González Félix Emilet, Labrada Rodríguez Aileen Edith, López López Gonzalo y su servidora Hernández Crinis Caterina. Como introducción al tema, la sensibilidad somática es el mecanismo nervioso que recopila la información sensitiva de todo el cuerpo. Estos sentidos se contraponen a las sensibilidades especiales que aluden específicamente a lo que es la vista, el oído, el olfato, el gusto y el equilibrio. Las sensibilidades somáticas pueden clasificarse en tres tipos fisiológicos. Como primero tenemos las sensibilidades somáticas mecanorreceptoras, que estas están formadas por las sensaciones táctiles y posicionales, cuyo estímulo depende del desplazamiento mecánico de alguna parte del organismo. Por otra parte, tenemos las sensibilidades termorreceptoras, que estas diferencian el calor y el frío. Y por último, la sensibilidad al dolor. Antes de entrarnos más al tema, tenemos que recordar un poco sobre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. En las siguientes diapositivas vamos a hablar un poco sobre esto. El sistema nervioso central es encargado de procesar los pensamientos y toda la información que obtenemos a través de los sentidos. Está compuesto por el encéfalo y la médula espinal. Aquí tenemos esta parte. Los cuales están protegidos por las meninges y el líquido cefalorraquídeo. Este forma parte del sistema nervioso, encargado de recibir y emitir señales de estímulo a todo el cuerpo, junto con el sistema nervioso periférico, que este está compuesto por nervios sensitivos y ganglios que se conectan con el sistema nervioso central. El sistema nervioso central tiene conjunto estas partes. Como primero tenemos el hemisferio cerebral, que este está constituido por un hemisferio izquierdo y uno derecho, y trabajan de manera cruzada, o sea que el hemisferio derecho controla el lado izquierdo del cuerpo y el hemisferio izquierdo dirige al lado derecho del cuerpo. Tenemos al cerebelo, que este es encargado de procesar información proveniente de otras áreas del cerebro, de la médula espinal y de los receptores sensoriales con el fin de iniciar el tiempo exacto para realizar movimientos coordinados y suaves del sistema musculoesquelético. Tenemos el diencéfalo. Esta estructura está implicada en el control de la conducta afectiva, la regulación de la conciencia, el sistema nervioso autónomo y el sueño y otros factores. El mesencéfalo. Este regula el movimiento y la estabilidad del cuerpo gracias a un conducto interno por el que pasa el líquido cefalorraquídeo, así como el proceso visual y auditivo. El puente, llamado así porque conecta la médula espinal y el bulbo raquídeo con estructuras superiores como los hemisferios del cerebro y el cerebelo. El bulbo raquídeo, este se encargó de transmitir información de la médula espinal al encéfalo, controla el ritmo cardíaco y la tensión arterial, regula la respiración, participa en la nutrición y la digestión. Y por último tenemos la médula espinal, que este conecta el cerebro con las partes del cuerpo por medio de fibras nerviosas mandando mensajes sensoriales como la temperatura, dolor, tacto, etc. Ahora vamos a hablar un poco sobre el sistema nervioso periférico, como lo habíamos mencionado. El sistema nervioso periférico se compone de fibras nerviosas y cuerpos celulares situados fuera del sistema nervioso central. Conduce los impulsos hacia o desde este. Está organizado en nervios que conectan el sistema nervioso central con las estructuras periféricas. Siempre van a trabajar en conjunto el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Aquí podemos ver un ejemplo del sistema nervioso periférico. Aquí está la médula espinal, que atraviesa los forámenes intervertebrales y sale de manera bilateral entre cada vértebra. Los tipos de nervios. El sistema nervioso periférico se continúa anatómicamente y operativamente con el sistema nervioso central, o sea que siempre van a trabajar en conjunto. Tiene fibras aferentes sensitivas y fibras eferentes motoras. Como dijimos, los tipos de nervios, hay dos tipos. Nervios craneales.
que salen de la cavidad craneal a través de los forámenes del cráneo, y los nervios espinales, que salen de la columna vertebral a través de los forámenes intervertebrales y surgen en pares bilaterales en un segmento específico de la médula espinal. Aquí tenemos un ejemplo de los nervios espinales que pasan por el foramen intervertebral y se continúan bilateralmente entre cada vértebra. Y por otro lado, aquí tenemos los nervios craneales que salen de la cavidad craneal a través de los forámenes del cráneo. Aquí tenemos un ejemplo. Ok, a grandes, un resumen de lo que es el sistema nervioso periférico. Está compuesto por fibras nerviosas y cuerpos celulares situados siempre fuera del sistema nervioso central, pero siempre van a trabajar en conjunto. El sistema nervioso periférico se continúa anatómica y operativamente con el sistema nervioso central y este tiene nervios craneales y nervios espinales. Los nervios craneales salen de la cavidad craneal a través de los forámenes del cráneo y los espinales salen de la columna vertebral y se dirigen a los forámenes intervertebrales y salen de manera bilateral. Buenas tardes, mi nombre es Gonzalo López y les voy a hablar sobre el tema de organización de la información somestésica. Este es un tema muy corto, pero sin embargo es muy importante. Para poder comenzar, es importante mencionarles que la principal función de la información somestésica es más que nada la función sensitiva, lo que quiere decir que el origen de esta función es más que nada en los núcleos del tálamo ventral, que es posterolateral, y ventral posteromedial. El destino, lo que quiere decir a donde termine, es lo que es el área somestésica y el área motora primaria. Para poder continuar, esto más que nada solamente fue una introducción y ahora sí vamos a continuar hablando más a detalle de lo que son las áreas. Para continuar, es importante comenzar diciéndoles que todo inicia en lo que es el lóbulo parietal. Aquí es donde le estaríamos dando origen a lo que vienen siendo las áreas. Vamos a mencionar primero cada una de ellas: el área somestésica primaria, área somestésica secundaria y la área de asociación somestésica. Primero, la área somestésica primaria. Esta es más que nada lo que es la corteza somatosensitiva primaria S1, de esta manera también se le conoce. Y esto ocupa más que nada la circunvalación postcentral de la superficie lateral del hemisferio y la parte posterior de lo que es el lóbulo paracentral en la superficie medial. Lo que queremos decir es que las áreas somestésicas primarias de la corteza cerebral reciben más que nada por parte del tálamo ventral las proyecciones desde los núcleos del mismo tálamo. Esto quiere decir que gracias al tálamo es por lo cual estaría funcionando lo que es el área somestésica primaria. Ahora, el área somestésica secundaria. Esta también se le conoce como corteza somatosensitiva secundaria S2. Y esta es más que nada ubicada en lo que es el labio superior de la rama posterior del surco lateral. ¿Qué queremos decir? Es importante también que esta se encuentra, en lo que es la parte de la rama posterior del surco lateral. En lo que viene siendo igual en el lóbulo parietal. Es importante mencionar que para esta área no se le conocen aún detalles sobre las conexiones de la misma y por lo tanto no tiene una función en especial esta área confirmada. Sin embargo, por medio de algunas investigaciones se ha confirmado que las neuronas de dicha área tienen algunas respuestas por parte de estímulos cutáneos transitorios, como por ejemplo al momento de tocar la piel con un cepillo, o la exploración de la misma piel, o el golpeteo de ella. Ahora, por último, la área de asociación somestésica. Esta está ubicada ya que ocupa igual en el lóbulo parietal y ocupa más que nada lo que es la parte superior y se extiende por lo que viene siendo la superficie medial del hemisferio. Esta área tiene muchas conexiones con otras sensitivas de la corteza y por lo tanto se cree que es la principal función, y más que nada es recibir e integrar las diferentes modalidades sensitivas. Por lo tanto, lo que queremos decir es que esta área más que nada permite que nosotros reconozcamos objetos sin necesidad de tenerlos de estarlos viendo. Lo que tenemos nosotros en la mano
no necesitamos nosotros estarlo viendo para tener el conocimiento de qué es. Ahora, por último, vamos a decir que las tres son las principales y las únicas áreas que tenemos en el lóbulo parietal de la información semestésica. Y estas reciben más que nada la sensibilidad en general, ya sea táctil, ya sea de presión o dolor. Y por ejemplo, es previamente escala a la médula y el tálamo. Esa información se integra después del área 2, que es la que ya mencionamos, la somestésica secundaria, y la 3. Sin embargo, cada territorio corporal le corresponde a una zona concreta, como lo que es el área 1. Ahora vamos a pasar a lo que es la organización de la clasificación de las sensibilidades somáticas. Aquí podemos decir que son tres. Lo que podemos mencionar también es que se distinguen tres por cómo es su funcionamiento. Por ejemplo, las sensibilidades somáticas mecanorreceptoras, en pocas palabras se puede decir que son las que están formadas por las sensaciones táctiles y posicionales cuyo estímulo dependen del desplazamiento mecánico, ya sea de algún tejido o organismo, por ejemplo. Ahora la termorreceptora, las sensibilidades termorreceptoras son las que detectan en pocas palabras lo que es el calor y el frío. Por último, lo que es la sensibilidad del calor, esta es la que se activa por medio de factores que dañan a nuestros tejidos por dolor o calor. Ahora, por último, aquí podemos ver un pequeño mapa que nos estaría facilitando mejor el entendimiento del tema. Como podemos ver en el centro, vemos que esa organización de la información semestésica, la función principal es sensitiva. Podemos distinguir que la organización y la información semestésica incluye ya sea presenta modalidades sensoriales, ya sea modalidades sensoriales que son el tacto, la propriocepción de la temperatura y el calor o el dolor, y los receptores principales son los que vienen siendo la piel, los epitelios, los músculos esqueléticos, etc. El origen de la organización somestésica, como ya lo habíamos mencionado, es en el tálamo ventral posterolateral y central posteromedial, y donde estaría finalizando es en el área somestésica y el área motora primaria. Como ya lo habíamos mencionado, aquí hay un pequeño error, es lóbulo parietal, y son las tres áreas que habíamos mencionado. Las principales son la somestésica secundaria, la somestésica primaria y la asociación somestésica. Y eso sería todo de mi parte. Gracias. La vía espinotalámica. La vía espinotalámica es parte de las vías sensitivas ascendentes, forma parte del sistema anterolateral. Su recorrido va de la columna anterior y lateral de la médula espinal y su función es mandarnos señales de dolor, temperatura, cosquilleo, del tacto. Tenemos primero el dolor y la temperatura. Esto ocurre en el haz espinotalámica lateral, que se divide en dos, en anterior y posterior. El anterior nos da el dolor, el posterior la temperatura. El ejemplo que tenemos aquí es hay un estímulo doloroso que va a los nociceptores, que los nociceptores son receptores que detectan cuando hay un daño son estímulos dañinos. Estos viajan hacia las neuronas de primer orden, que son los ganglios espinales dorsales. Ocurre una sinapsis aquí y se da y viaja a las neuronas de segundo orden, que son las astas sensitivas. La sinapsis va a ocurrir en el núcleo gelatinoso de Rolando. De aquí se crea la vía espinotalámica ascendente que viaja hacia el tálamo. Cuando llega al tálamo, llega a las neuronas de tercer orden, pero de aquí no se detiene porque tiene que viajar hasta la corteza sensitiva. Luego tenemos el tacto protopático, que el tacto protopático se da en el haz espinotalámica anterior. En el ejemplo tenemos que hay un estímulo táctil, va a los discos de Merkel, los
Los discos de Merkel son receptores que tenemos en la piel y nos sirven para recibir el estímulo del tacto. De aquí de Merkel se va a ir a las neuronas de primer orden, que son los ganglios espinales dorsales, van hasta las neuronas de segundo orden, que son las astas sensitivas, ocurre sinapsis, que también se da en el núcleo gelatinoso de Rolando. Luego se crea la vía espinotalámica ascendente, que viaja hasta el tálamo, donde llegan las neuronas de tercer orden, y de aquí sigue su camino hasta la corteza sensitiva. Luego tenemos el cordón posterior. El cordón posterior se divide en dos, en propiocepción consciente y el tacto epicrítico. La propiocepción consciente está la parestesia, que es sensación de vibración, la bastiestesia, que es sensación de posición de una parte de nuestro cuerpo. En el tacto epicrítico se puede discriminar entre dos puntos. Se puede diferenciar dos estímulos. Por ejemplo, en la imagen podemos ver que la persona está aplastando el dedo y ahí nosotros podemos diferenciar que hay dos estímulos, tanto arriba como abajo del dedo. Luego está el reconocimiento de la forma, que es reconocer cuando tomamos un objeto con los ojos cerrados, podemos palparlo y reconocer qué es eso que estamos teniendo en las manos. Tenemos la propiocepción consciente. Esta, por ejemplo, cuando hay una vibración, van los receptores encapsulados. Los receptores encapsulados tienen la capacidad de formar un estímulo mecánico a un estímulo nervioso. Luego que ocurre este estímulo, va a los ganglios espinales dorsales, que son las neuronas de primer orden. Estas viajan a las neuronas de segundo orden, que se encuentran en los núcleos de Gold y Burdach. Aquí ocurre una decusación sensitiva y viaja ascendentemente hacia el tálamo, donde se encuentra con las neuronas de tercer orden, y igual viajan a la corteza sensitiva primaria. Luego tenemos el tacto epicrítico. El tacto epicrítico va a sufrir un estímulo táctil, que eso va a los corpúsculos de Meiser. Los corpúsculos de Meiser son sensibilidades que están encargadas del tacto suave. Por ejemplo, ahí está una pluma, es un tacto suave. Estas viajan a las neuronas de primer orden, que están en los ganglios espinales dorsales, sinapsis, con las neuronas de segundo orden, que están en los núcleos de Gold y Burdach. Hay una decusación sensitiva, viajan ascendentemente hacia el tálamo. En el tálamo se encuentran con las neuronas de tercer orden y de aquí van a la corteza sensitiva primaria. En resumen, las vías sensitivas ascendentes se dividen en dos, en esteroreceptivas y propioceptivas. Las esteroreceptivas nos referimos a sensibilidades superficiales, que son estímulos del exterior y los recibe la piel. Aquí en las esteroreceptivas entran pues el dolor y la temperatura, el tacto protopático, el tacto epicrítico, que el dolor y temperatura pues va a ocurrir en el haz espinotalámica lateral, el tacto protopático en el haz espinotalámica anterior, en el tacto epicrítico pues en el haz de Gold y Burdach. Luego tenemos a los propioceptiva, que son las sensibilidades profundas. Aquí tenemos las conscientes del cordón posterior, que son las de vibración y las de diferenciar una parte de tu cuerpo, que también se dan en el haz de Gold y Burdach. Vía
trigeminotalámica. Esta vía conduce a las sensaciones de dolor, de temperatura, tacto y presión. Si bien no posee un nervio craneano como aferente, su sistematización es concordante con la ubicación con los núcleos grises de la médula espinal. Para formar esta vía participan los núcleos de los pares craneanos 5, 7, 9 y 10, cada uno con sus respectivos ganglios. Esta vía ingresa al tronco y llega al núcleo espinal del trigémino. Aunque hay algunas fibras que irán al núcleo sensitivo principal, el núcleo espinal se extiende desde la porción media del puente hasta C2, interdigitándose con la sustancia gelatinosa de Lissauer. El núcleo espinal del trigémino se divide citoarquitectónicamente en tres porciones: una par caudal que va desde C2 a C3 hasta el óvex. Este núcleo tiene una participación importante en las modalidades nociceptivas del tacto grueso y sensaciones térmicas. Clásicamente se le distingue una distribución somatotópica en tela de cebolla cuyo centro corresponde a la boca, que a su vez se relaciona con las porciones más cefálicas pues de este subnúcleo. La par interpolar, que va desde el óvex al núcleo del 12º par, participa en la vía somatosensorial y en vías de arcos de reflejo del tronco, también en vías de conexión con el cerebelo. La par oralis va desde el núcleo del 12º también hasta el núcleo motor del trigémino. Bien, ahora hablando del núcleo sensitivo principal, pues este se ubica lateralmente al núcleo motor en la porción posterior al puente. Este recibe la sensibilidad táctil de la porción anterior de la cabeza, principalmente del tacto epicrítico o también llamado discriminativo, y algo del tacto protopático, este grueso de la región de la cabeza. Bien, estas vías trigeminotalámicas ascienden por el tronco cerebral inmediatamente posterior al lemnisco medial y llegan al núcleo posteromedial del tálamo. El núcleo sensitivo principal termina en la porción central del núcleo ventroposteromedial del tálamo, y las fibras al núcleo espinal del trigémino. Estas terminan en la porción periférica del núcleo ventroposteromedial del tálamo. También pues añadiendo que a nivel del mesencéfalo, pues esta vía otorga axones a la formación reticular, con lo que también se crea una vía trigeminotalámica indirecta. Además de la participación cortical, existe participación del tálamo, sistema límbico y formación reticular en la modulación del dolor. Aparentemente el dolor se siente a niveles subcorticales y la corteza cerebral tiene la facultad de localizar con precisión la ubicación topográfica de este estímulo. Por otra parte, existe un claro acento emotivo en la vía indirecta del dolor, la que es susceptible pues, de modificar farmacológicamente. Las vías del dolor pueden ser modificables a nivel de la corteza sensitiva, de los núcleos talámicos, de la formación reticular troncal, de la asta posterior de la médula espinal, de la zona de entrada de la vía termoalgésica por la raíz dorsal o a nivel de los nervios receptores periféricos, como ya les comentaron previamente mis compañeros. Bien, aquí se señala, como ya les había mencionado anteriormente, pues el núcleo parabraquial para hacer la vía pues indirecta. A estos núcleos, pues ya hablando como en conjunto, les llegan fibras de los ganglios pues ya mencionados, es decir, de 4 nervios. Los axones de las neuronas de los núcleos sensitivo principal y espinal ascienden en dirección al tálamo. Algunos decursan en la línea media y ascienden conformando el lemnisco trigeminal. Las que no decursan y siguen ipsilateralmente conforman el lemnisco trigeminal dorsal. Bueno, también hay un núcleo motor que se le llama núcleo ventral lateral posteromedial o acciforme del tálamo. Si bien lo que nos confiere era pues sensibilidad, también es importante mencionar la parte motora. Este núcleo se halla situado en el puente medial al núcleo sensitivo principal. Recibe fibras corticonucleares de ambos hemisferios cerebrales y pues este se encarga de inervar
los músculos para la masticación y todo lo que tenga que ver con paladar. Los axones de estas neuronas que inervan a esto ascienden por la cápsula interna hasta el giro central de la corteza cerebral, en las áreas 1, 2 y 3, a las áreas más inferiores correspondientes, pues, de la zona de la cara. Bien, el núcleo mesencefálico constituye una columna de neuronas bipolares sensitivas primarias en la porción lateral de la sustancia gris periacueducal. Recibe sensibilidad propioceptiva de la región de la cabeza, es decir, conduce impresión y sinestesia de los dientes, parodonto, paladar blando y cápsulas articulares, así como impulsos de los músculos masticatorios, músculos faciales y extraoculares también. Se relaciona con mecanismos que controlan la fuerza en sí de la masticación. Y sus axones pues se unen a uno de los lemniscos. Bueno, ahora para sintetizar toda la información, les voy a explicar cómo trabaja en sí esta vía. Bueno, cuando hablamos de una vía, pues hablamos de un conjunto de nervios, ¿verdad? Que conducen y transmiten un tipo de información. En el caso de esta vía, la primera neurona va a estar ubicada en el ganglio de Gasser. Este ganglio está ubicado en la región anterosuperior de la porción petrosa del hueso temporal. Este recibe las prolongaciones periféricas, que serían las propias ramas de lo que viene siendo el quinto par craneal. Lo que es oftálmica, mandibular y maxilar. De esta primera neurona siguen las prolongaciones centrales que van hacia el tronco encefálico a buscar núcleos. Pues ¿por qué digo núcleos? Pues porque las prolongaciones centrales de esta primera neurona pueden buscar dos núcleos distintos. La prolongación central, las prolongaciones central puede buscar al núcleo sensorial principal. Este está ubicado a nivel de la protuberancia y en este núcleo encontramos lo que sería el cuerpo ya en sí de la segunda neurona, como se puede observar. Las fibras de esta neurona ascienden por el astro geminotalámico posterior para llegar al núcleo ventroposteromedial del tálamo. Pues se encuentran por acá. Y de ahí ascender hacia la corteza pasando por la cápsula. Por la cápsula interna, el brazo posterior, la porción lenticulotalámica. Esta sería una vía, pues en sí, una vía de la vía. Pero la prolongación central de esta primera neurona puede buscar otro núcleo, que es el núcleo trigémino-espinal, del cual pues ya les habló mi compañera Aileen. Este núcleo está ubicado a nivel del bulbo. Aquí se puede encontrar. Y por zonas superiores de la médula. Aquí, en esta parte de aquí. El cuerpo, pues ya en sí de la segunda neurona, y las fibras de esta pues van a decusar en la línea media y van a ascender contralateralmente formando lo que conocemos como haz o tracto trigeminotalámico anterior que alcanzan al núcleo ventroposteromedial de este pues llamado tálamo, donde está ubicada ya en sí la tercera neurona. Acá se encuentra. En ambos casos, lo único que cambia es dónde va a estar la segunda neurona. En el caso de que la primera neurona busque el núcleo sensorial principal, pues en la protuberancia, o el núcleo trigémino espinal que va a estar pues en el bulbo. Pero pues los dos haces, tanto como el trigémino talámico anterior como el posterior, van a buscar al núcleo ventroposteromedial del tálamo, en donde está ubicada la tercera neurona, aquí señalada. Y de ahí esas fibras de esa neurona
pues ascienden hacia la corteza por medio de la cápsula interna. También por el brazo posterior, la porción lenticulotalámica hacia esa región somatosensorial de la corteza que está ubicada en el giropo central de las regiones 3, 1, 1 y 2. Bueno, eso es todo. Acerca del homúnculo somestésico. El homúnculo sensorial o corteza somestésica primaria. Pues el homúnculo sensorial pues, es el que representa la corteza somestésica primaria, a lo que es igual a la sensibilidad táctil de presión o de dolor de nuestro cuerpo. Se encuentra ubicado en el lóbulo parietal, justo en su unión con el lóbulo frontal. El homúnculo sensorial comprende las áreas 1, 2 y 3 de Bradman. Esta área sensorial recibe la mayoría de las proyecciones de información de nuestro cuerpo por medio del tálamo. Este es el área de integración de las diferentes fuentes sensoriales de nuestro cerebro. Gracias a él, pues podemos percibir nuestro mundo de manera integrada y no separada dependiendo del sentido que lo perciba. El homúnculo sensorial pues también está encargado de nuestra propiocepción y pues también regula la postura y nuestro organismo conoce el estado de nuestros órganos y nuestros músculos. Aquí les presento un pequeño mapa acerca del homúnculo sensorial y pues este se encuentra situado en el lóbulo parietal en la unión con el lóbulo frontal, comprende las áreas 1, 2 y 3 de Bradman. Esto quiere decir que la representación derecha de nuestro cuerpo se encuentra representada en el área izquierda de esta zona cerebral y el izquierdo en la parte derecha. Quiere decir que están inversamente conectados. Y pues recibe la mayor parte de las proyecciones de información de nuestro cuerpo por medio del tálamo, y el tálamo es el que percibe nuestro mundo de manera integrada y no separada según el sentido que lo perciba. También el homúnculo sensorial representa la corteza somestésica primaria, la cual es responsable de la sensibilidad táctil de presión o de dolor de nuestro cuerpo. Además, pues también es el encargado de nuestra propiocepción. Gracias a este podemos regular la postura y nuestro organismo conoce el estado de nuestros órganos y de nuestros músculos.